Hola, hoy el tema va de bucles. No olvidéis suscribiros al canal. 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 No me refería a ese tipo de bucles. Me refiero a los bucles que podemos hacer en nuestro Helix. Habéis preguntado un montón de veces cosas sobre por qué no me funciona esto al hacer bucles, por qué los efectos no se me oyen cuando los activo al hacer bucles, por qué el bucle no se repite. Hoy vamos a tratar en este vídeo de responder a todas esas dudas y que podáis configurar vuestros bucles, vuestro efecto loop en el Helix de ahora en adelante sabiendo qué es lo que estáis haciendo. Bueno, hoy el bloque que tiene el Helix para hacer bucles, para hacer un looper, que nos permitirá grabar y luego tocar encima de lo que hemos grabado. Siempre preguntáis sobre este efecto y más o menos siempre tenéis las mismas dudas. Así que he decidido hacer este vídeo para ver si de una vez por todas os ayudo a saber cómo colocar este efecto y sobre todo dónde colocarlo, porque las dudas siempre se resuelven en dónde colocar el efecto. Está dentro del apartado Looper y tenemos la posibilidad de grabar en mono, grabar en estéreo. Si grabamos en estéreo tenemos menos tiempo para grabar y si grabamos en mono pues podremos grabar más tiempo, pero evidentemente todos los efectos que sean estéreo los perdemos. La pregunta fundamental es dónde colocar este bloque. Tenemos dos posibilidades. Colocarlo al principio de la cadena o al final. Bueno, hay más posibilidades, pero estas resumen el por qué a veces os funciona y a veces no os funciona como vosotros pensáis que va a funcionar el bloque. Bien, la primera, si colocamos el bloque al principio de la cadena, lo que va a grabar es todo lo que hay antes del bloque. Colocamos el bloque aquí al principio y lo que va a hacer es grabar lo que haya delante. ¿Y qué hay delante? Pues nada, vuestra guitarra. Con lo cual lo que va a hacer este bloque es grabar el sonido de vuestra guitarra limpia tal y como entra al Helix. ¿Y para qué nos puede servir esto? Pues nos puede servir para grabar nuestra guitarra y empezar a toquetear y modificar todos los efectos y bloques que tengamos detrás, ver cómo afectan al sonido y de esta manera no tener que estar tocando la guitarra, probando con la perilla del amplificador, volviendo a tocar. Vamos a hacer una prueba con el bloque looper en esta posición. Lo primero que voy a hacer es asignarlo a un botón. Lo voy a asignar al botón 8 y lo voy a activar. Ahora lo que voy a hacer es tocar pues algo y grabarlo. Ya está grabado. Lo que estáis oyendo ahora es la reproducción en bucle de lo que he grabado en el bloque looper. Es la guitarra limpia, a pesar de que la estáis oyendo con todos los efectos, porque están activos. Pero si desactivamos, por ejemplo, la distorsión y desactivamos el delay, se queda la guitarra limpia. Activamos el reverb y vemos cómo van afectando cada uno de los efectos al sonido de nuestra guitarra. Subimos todos los parámetros del delay para exagerarlo muchísimo y vemos pues el resultado en tiempo real. No tenemos por qué ajustar esto, volver a tocar, volver a ajustar. Simplemente vamos ajustando y viendo el resultado. Igualmente podemos hacerlo con la distorsión, subir la distorsión más, bajarla y ajustar de esta manera el sonido de la guitarra fácilmente. Esta sería la primera opción. Entonces, lo fundamental es conocer que el bucle de efectos graba todo lo que tengas delante. Si lo pones, por ejemplo, aquí, grabaría la distorsión. Con lo cual, el pedal de distorsión, aunque lo modifiquemos,
una vez grabado ya no va a afectar, ¿vale? Otra posición básica, lo borramos de aquí, es colocarlo aquí, al final de la cadena. Aquí lo vamos a colocar en estéreo. ¿Por qué? Porque al principio de la cadena lo hemos colocado en mono porque realmente estamos grabando la guitarra limpia. La guitarra entra en mono al Helix. Pero una vez que pasa por todos los efectos, esa señal sale en estéreo, sobre todo aquí que tenemos ecos y reverberaciones. Entonces aquí sí que puede ser interesante grabar en estéreo, ¿vale? ¿Qué ocurrirá aquí? Pues lo que va a ocurrir es que va a grabar toda la cadena de efectos. De manera que el sonido que va a grabar es el sonido resultante. Y cuando se reproduzca esto, por mucho que toquemos aquí en los efectos, no va a afectar a lo que se ha grabado. ¿Para qué es útil esto? Pues es útil para seleccionar un sonido de guitarra, grabar un bucle, dejarlo sonando y a continuación modificar el amplificador, modificar todos los efectos y tocar encima. Entonces podemos, por ejemplo, grabar un sonido limpio y luego tocar con distorsión. Podemos incluso cambiar de preset. Para ello, lo que debemos tener en cuenta es que el efecto de loop debe estar siempre en el mismo path y asignado a un botón de la pedalera. En mi caso yo lo he asignado al botón 8. Si hacéis esto, cada vez que cambiéis de un preset a otro, si el bloque loop está en el mismo path y asignado al botón, podéis cambiar de un preset a otro y el bucle de efectos seguirá sonando. Es decir, podéis tener un preset con un amplificador y unos efectos, grabar un bucle y luego cambiar a otro preset distinto, con otros efectos, con otro amplificador y tocar encima. Y el bucle seguirá sonando porque estará situado en el mismo path y está asignado a un botón, en los dos presets, ¿eh? Eso es importante, tiene que estar en los dos presets. Vamos a ver cómo si grabo algo aquí, por mucho que toque luego los efectos, el sonido final no va a cambiar. Ahora voy a desactivar el eco, voy a desactivar el reverb, voy a desactivar la distorsión, incluso voy a desactivar el amplificador y sigue sonando exactamente igual. Porque este bloque ha captado el sonido de toda la guitarra cuando estábamos tocando y por mucho que yo quite cosas, el sonido ya está guardado con todos los efectos.
Vale, vale. Seguro que vosotros lo vais a hacer mucho mejor que yo. Yo en el fondo recordad siempre os digo que lo que hago con este canal es aprender con vosotros e intentar transmitiros lo que sé y lo que voy descubriendo. Así que espero ver vuestros vídeos con esos bucles, con esas capas y capas de guitarras, bajo y lo que haga falta y esas maravillosas melodías que vais a hacer. Si hacéis algún vídeo, por favor, en los comentarios de este vídeo poner los enlaces para que todos lo veamos. Eso es todo por hoy. Recordad suscribiros al canal, es importante para mí para ver que estos vídeos llegan a la gente y les sirve para algo. Un saludo.